Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Gran placer como siempre. Buen domingo para todos. Domingos de agosto. Agosto se me hace eterno, chicle largo. Es el mes más largo de la vida, del mundo, de la historia. No sé por qué. No se termina más. ¿Será que ya el invierno ya estaría? Y tengo ganas de que llegue septiembre y el mes de la primavera. Pero el tema es como que recién está empezando agosto. O sea, o me calmo o me calmo. Punto, se acabó. Era como una catarsis, Gaby. Sí, ya te vi, yo te dejaba, ¿viste? Te dejaba bueno. sola. ¿Cómo te va? Buenas tardes, buenos días, va. Buenas tardes, buenos días. ¿Qué se dice a las 12? ¿Qué se dice? ¿Buenos días o buenas tardes? Depende del tema me parece que te marca el almuerzo, ¿no? Si almorzaste o no almorzaste. Bueno, yo no almorcé, así que no. Buenos días. Buen día para todos, bienvenidos. Buenos días para todos. Bueno, esto es Fuerza Natural, estamos en Splendid, es Gabriel Barbagalo quien estaba hablando conmigo recién y yo soy Milva Castellini. Es un gran placer encontrarnos con ustedes. Me encantan los contenidos que Fede López Feijó nos cuenta y nos plantea para cada programa. Se lo dije hoy, se lo digo siempre. Cuando alguien labura con pasión se nota y te la transmite además. Así que nos alegramos de tenerlo entre nosotros. Amén. Sonó amén. Así medio por los siglos de los siglos. Y ahí lo tengo también a Luca Novoa, que maneja ahí toda la operación técnica, que resuelve todos los problemas. Aire. Sí, siempre resuelve todos los problemas. Te resuelve todo y nunca se altera. Bueno, sí, es verdad. Bienvenidos, queridos compañeros. Vamos a empezar a contar de algunos temitas. Dale. Que vamos a desarrollar de acá hasta que nos vayamos, hasta la 1 de la tarde. Uno de los temas favoritos del año para mí tiene que ver con la Semana Mundial de la Lactancia Materna y siempre para nosotros es tema porque siempre está bueno volver a hablar de esto, porque siempre hay alguien que por primera vez se conecta con el tema, porque Viviana Arabia, que es egresada de la primera escuela de puericultora y crianza de Argentina, y la doctora Cecilia Bastón, que es médica pediatra y neonatóloga, saben un montón. Ella es coordinadora de internación conjunta en el Sanatorio Tamendi. Saben mucho, pero mucho de este tema y vamos a conversar con ellas para aprender. Siempre hay cosas que aprender y siempre hay alguien que por primera vez atraviesa la experiencia de dar la teta, que es grandioso. Bien. Tenemos en temas de hoy, vamos a repasar algunas cuestiones que tienen que ver con nuestro medio ambiente, noticias que nos importan y que a vos también seguramente te van a llamar la atención. Y el lado B tiene un título en latín, me parece. Sí, tal cual. El título es In Vino Veritas, que significa... bueno, después te lo cuento lo que significa, pero realmente tiene que ver el vino con la medicina, ¿no? ¿Qué relación tiene el vino con la medicina? Y también vamos a tener, Milva, las mujeres imprescindibles. Hoy te traje para que nos cuentes un personaje que yo no la conocía, tuve que ir a buscarla, y realmente es una de estas mujeres heroínas que marcaron la historia de Latinoamérica, ¿no? Manuela de Gandelillas. Realmente es una gran heroína, insisto, de Latinoamérica. Pero no te olvides de que yo quiero lo que vas a decir en el editorial, que es cómo se viralizó la ciencia, ¿no? Así que ahora te voy a querer escuchar un poquito con eso. Es que todos hablamos de este tema, por eso lo dejé para directamente meternos de lleno. Creo que pasamos la semana y los días mirando el fondo del mar, como un espectáculo, como si fuese un documental internacional, de esos que encontramos y que parecen increíbles, que vos decís, es un montaje, es una animación, es real, y tenemos, creo, además el pecho inflado de orgullo, porque se trata de trabajadores del CONICET, trabajadores son todos científicos, son tipos recontragrosos, que deben ganar 2,20, entre paréntesis. Pero al margen de que deben ganar... 2,5. O 2,50, ponele, el jefe. O 3,80. Al margen de eso, que es una asignatura pendiente, más allá de lo que cada uno piensa al respecto, objetivamente cobran poco, como cobran poco los médicos, los enfermeros, los jubilados, la gente que trabaja para la discapacidad, cobran poco y habría que replantear, encontrar presupuesto para asignar a esos sectores, ¿sí? Dicho esto, esa gente que está trabajando en el fondo del mar son científicos del CONICET recontragrosos, que han llegado hasta ahí porque tienen una gran capacidad de trabajo, están viviendo un sueño que muchas veces soñaron, pero que nunca creyeron que tal vez podía ser posible. Y ese sueño nos llegó a todos, porque se convirtió en lo más visto permanentemente en streaming. Eran cientos y miles de personas que
en tiempo real estábamos todos en el fondo del Océano Atlántico, a la altura de Mar del Plata. Era realmente impresionante. En el cañón submarino de Mar del Plata, puntualmente es ahí. Es un buque, un equipo de científicos y de científicas argentinas, junto a colegas del Smith Ocean Institute, que llevó a cabo esta expedición inédita. Es muy impresionante el robot submarino que desciende casi 4.000 metros de profundidad, que puede explorar lugares que hasta ahora nunca antes habían podido llegar y que además puede tomar muestras, ¿sí? Cuando nosotros entrevistamos el otro día a uno de los científicos, puede tomar muestras, las toma, las recoge, las guarda y las sube a la superficie. Hubo picos de casi 70.000 personas conectadas simultáneamente, que es un récord nacional en YouTube, para una transmisión científica, porque para pavadas nos conectamos todos, pero para una cosa así, realmente es inédito. Era realmente emocionante. A la medianoche había 40.000 personas conectadas. Las cifras fueron impactantes, pero la respuesta de la gente fue mucho más fuerte, porque todo el mundo comentaba en vivo, porque todos aprendimos cosas, porque todos preguntamos, porque todos descubrimos, porque todos empezamos a escuchar a biólogos marinos que llevan su vida dedicada a esta tarea, que, como nos contaban, había unas 20 o 30 especies que ellos sabían que existían, pero que nunca las habían podido ver tan cerquita, con tanto detalle, ¿no? Y fue realmente una movida y un acercamiento a la ciencia que creo que tenemos que sentirnos muy privilegiados de poderla haber vivido, y seguramente esto va a quedar, digamos, para la posteridad, porque todo ese material se conserva. Las redes sociales por algunas horas, algunos días dejaron de prevalecer con cosas banales para centrarse en esto, que realmente nos emocionaba y nos asombraba a todos. O sea, la ciencia se volvió viral gracias al laburo del CONICET en este buque que es tan impresionante, y realmente lo que pasó en estos días creo que marca un momento importante. No importaba la edad, no importaba tu ideología, o sea, lo que estaba pasando ahí era maravilloso. El entusiasmo de los biólogos argentinos trabajando en el barco más de 12, 14, 16 horas, casi sin parar para dormir ni para comer, por el entusiasmo que tenían, hizo que esta expedición, que dura 19 días y que cuenta con un barco que tiene una tecnología única en el mundo, tiene 6 pisos, tiene laboratorios para poder, en el mismo momento que toman las muestras y suben a la superficie, comenzar a trabajarlo y empezar a seleccionar y a tabular todo el material que se va logrando, ¿no? Es realmente muy, muy impresionante, pero volvemos a hacer hincapié en lo que representó en tiempos de redes sociales, de streaming y de tanta banalidad que da vuelta por las redes, que va y viene, ¿no? Sí. Nos conectamos con imágenes maravillosas de nuestra propia biología marina, de nuestras profundidades, de cómo está nuestro océano, de lamentablemente bolsas plásticas o microplásticos que también confirmaron que existían en ese lugar, de una biodiversidad marina maravillosa, pero que también necesitamos salir a proteger de nuestro propio impacto humano. Bueno, hubo quienes prefirieron hacer de cuenta que nada pasaba y fingir demencia, y otros que realmente nos subimos a ese buque, a ese barco, a través de las imágenes, y aplaudimos fuerte a los laburantes del CONICET, a esos científicos, a esos biólogos que a su vez, Gaby, uno es especialista en calamar, el otro es especialista en no sé qué. Sí, son grosos, los médicos, son ¿viste? Son grosos. Como los médicos que a su vez se especializan en algo y después se especializan en algo más y en algo más. Sí. Así que realmente aplauso, de las cosas más bellas, sin dudas, que ocurrieron este año y que serán hito en este año, y que reivindican una vez más la ciencia, Milva, por momentos tan vapuleada en nuestro país, querido Gaby. Perdón, me envalentoné. No, está muy bien, y yo adhiero a todo lo que dijiste, pero lo importante de todo esto es confirmar que la ciencia puede entretener también. Que no tiene que ser algo aburrido para 20 personas, viste, que por ahí solo, o sea, no era un programa para biólogos marinos, es un programa para el gran público. Y esto es lo que demostró esto, que la ciencia, yo te digo que uno leía, si lo veías por YouTube,
en vez de verlo por la televisión, veía los comentarios de la gente y la gente interactuaba de tal manera que hasta se ponía contenta cuando el brazo mecánico no podía agarrar algún viste, jugaba, digamos, hinchaba para esa criatura que por ahí quería escapar, o esa plantita o lo que sea. Pero, viste, la verdad que puede llegar a ser entretenida la ciencia. Por eso digo, la medicina, cuando uno se puede explicar de manera entretenida, la matemática, Adrián Paenza en un momento la enseñó de manera entretenida. O sea, la ciencia no tiene que ser algo aburrido. Es la manera de que la gente se vuelque nuevamente en forma masiva a la ciencia, Milva. Tuve la oportunidad de hablar con uno de los científicos en vivo, porque ellos daban entrevistas desde el mismo barco. Sí. Hicimos un Zoom también en vivo en el noticiero de la gente. Y Gaby explicaba todo con tanta simpleza, no es que nos hablaba en un idioma o con terminología que no podíamos entender. No queríamos terminar esa entrevista. En tiempos donde contamos tantas cosas feas, te juro que no queríamos terminar esa entrevista. Por la belleza de las imágenes, pero como él además con tanta, de manera tan didáctica nos explicaba cosas maravillosas y compartía, se notaba que estaban viviendo un momento de enorme felicidad. Imagínate que vieron, como dijiste vos, vieron criaturas que ellos estudiaron pero nunca las habían visto. Claro, sabían que existían. Claro. Pero nunca habían tenido la posibilidad de verlas, de estudiarlas tan de cerca y de llegar a cierta fauna marina, flora marina que les permitiera tomar muestras. No, y fauna había también. Cosas fauna también. Extrañísimas, extrañísimas. Había bichos, sí. Bueno, nos enganchamos, Milva. Mucho, bienvenido. Felicitaciones a los científicos del CONICET. Esto es Fuerza Natural. Fuerza Natural. Cambia el chip. Descubre. Innova. Transformá. Milva Castellini. Gabriel Barbagalo. Hasta las 13 en Splendid 990. Más radio. Bueno, uno de los temas del año preferido, les decía hace un ratito, es la Semana de la Lactancia. Me parece que es maravilloso que se hable de esto en el mundo, por todo lo que representa. La lactancia materna es todo lo que está bien, y esto no va en desmedro de todas aquellas mujeres que por alguna u otra razón no pudieron dar la teta o decidieron no hacerlo. No abrimos juicio de valor al respecto, simplemente tratamos de difundir cada año que está bueno, que está muy bueno poder darle la teta a nuestros hijos, que está bueno dársela todo el tiempo que podamos, la mayor cantidad de tiempo, y que además está bueno entender cómo con el correr del tiempo hizo que la mamá estuviese acompañada en ese acto que hay un momento que se vuelve absolutamente cotidiano y uno ve que una mamá le da la teta a su bebé y lo hace con mucha naturalidad, pero en realidad se trata de un proceso que tenemos que aprender. Y ahí es donde aparecen las puericultoras, que cumplen un rol fundamental, y también los y las médicas pediatras que promueven específicamente, y neonatólogas, además de pediatras, que promueven específicamente lo que es la lactancia materna. Entonces, la saludo nuevamente, ya las hemos entrevistado, pero nos encanta volver a tenerlas. Viviana Arabia, que es egresada de la primera escuela de puericultora y crianza de Argentina, que es técnica en puericultora y crianza de la Universidad de San Martín, y coordinadora de puericultoras en el Sanatorio Otamendi. Y también está la doctora Cecilia Bastón, que es médica, pediatra y neonatóloga, coordinadora de internación conjunta, acuérdense de este término, también del Sanatorio Otamendi. Cecilia, Viviana, bienvenidas una vez más. Me encanta hablar con ustedes, ya se los dije siempre. Buenos días, gracias. Bueno, vamos desde el principio, porque yo siempre digo, hay gente que está por primera vez escuchando la palabra puericultora, ¿sí? Nunca hay que dar nada por sentado, porque nada, siempre se aprende, siempre hay cosas nuevas. Una puericultora, ¿para qué se prepara y por qué es importante la presencia de ella cuando una mamá acaba de parir? Y antes también y después también. Sí, buenos días. Soy puericultora. Nuestro rol profesional, como profesionales, es acompañar a los distintos estilos de familia que tenemos hoy por hoy durante el periodo de la gestación, el nacimiento y el puerperio. Entonces, abordamos todo lo que es cuidados del recién nacido junto a esa familia que tiene esa criatura en ese momento.
¿Han cambiado las cosas en los últimos años? Digo, en cuanto a la intervención que ustedes han tenido, y también la incluyo a la doctora en esto, porque los médicos también han sido y siguen siendo grandes promotores de este trabajo en equipo, Cecilia. Sí, es verdad. Cambió el paradigma de atención de las familias. Se comparte crianza, hay diversos modelos de familia, monoparentales, homoparentales, familias ampliadas, en donde realmente es importante el acompañamiento y partir del deseo de cómo quieren alimentar a sus hijos y acompañar en ese camino. También desde lo que es el rol de la internación conjunta, permitir que los protagonistas sean ellos, justamente, la atención centrada en la familia. ¿Y esto qué significa? Que están en conjunto la familia acompañando a esa mamá que parió, a ese bebé que viene al mundo y tratando todos juntos de ver de qué manera podemos empezar a acercarlo a la lactancia, ¿no? Sí, esto es lo que trata este modelo de atención, que es lo que hacemos en el sanatorio, es evitar separaciones innecesarias y que desde el primer momento de vida ese contacto íntimo sea piel a piel, la mamá y el bebé, en acompañamiento de su pareja, del papá, de la persona que ella decidió, ya en la habitación estar vinculándose con el bebé y ser nosotros como equipo más bien espectadores y acompañar en ese proceso de cuidado, evitando separaciones y horarios rígidos. Viviana, ¿todas las mujeres podemos dar la teta o hay algunas que realmente deciden no hacerlo? No es juicio de valor esta pregunta, es información. ¿Deciden no hacerlo o no pueden hacerlo? También suele pasar. ¿Cómo es la situación? La gran mayoría de las mujeres tiene el deseo y es una elección. La estadística de las mujeres que no pueden es bajo, a cerca de un 3%. Lo que se ve en la realidad, que más allá del deseo, de la elección, de ese acto de amor que ellas eligen, con el deseo solo muchas veces no alcanza, se necesita de una estructura que acompañe, de una estructura familiar, de una estructura de trabajo, de políticas de Estado que acompañen las crianzas. Entonces, muchas veces, si bien es algo natural y los bebés vienen capacitados para lograr el acople al pecho, poder amamantarse, muchas veces se necesita de ayuda por distintas circunstancias que pueden ser del bebé o de la mamá. Una pregunta, les hago. Sí, Gaby, dale. ¿Todavía se siguen encontrando con barreras culturales, o sea, que le impiden el acceso a la lactancia o mitos que hay? Porque hubo una época, viste, que bajó, yo me acuerdo hace unos 20 años atrás, es como que había bajado la lactancia materna, como que había perdido hasta prensa, así te lo voy a decir. Y después empezó con campañas, con campañas tanto. Exactamente, o sea, ¿están viendo todavía resistencia a la lactancia? Resistencia no por un tema médico, por un tema cultural. No, resistencia no, y nosotros inclusive al Alta tenemos un alto porcentaje de mamás que se van con lactancia materna exclusiva. La importancia de no solamente acompañar en ese momento, sino acompañar en todo el proceso hasta el destete de cada bebé. Entonces, eso es mucho más largo. Sí. Y el desafío es mucho mayor. Hay momentos, y ustedes lo pueden explicar mejor, incluso la doctora, en la cual no sé si se produce algo en el organismo, momentos donde parece que la leche empieza a irse, que cuesta más. Aprender a dar la teta no es tan sencillo para todas. A veces hay que encontrar la forma de ubicar al bebé. A veces hay mujeres que nos cuesta más o que nos lastimamos o que hay un proceso que es bastante crítico hasta que en un momento fluye, ¿sí? Pero hasta llegar ahí pasan un montón de cosas. Instalar una lactancia no es algo automático, lleva de tiempo, aproximadamente, no se puede decir exacto, pero lleva de unas semanas, 2, 3, 4 semanas, depende de cada familia, de cada situación. Lo que nosotros no hay que apurar. Vemos que las familias vienen informadas hoy en día. En un momento, hace unos años atrás, el tema del auge de la industria, digamos, farmacéutica de leche, esos también, y la introducción del mercado laboral en cuanto a la mujer, eso creo que tiene que ver con ir en detrimento de la lactancia.
Y hoy en día sabemos que las sociedades, los gobiernos, todos, las mujeres están inmersas en el mercado laboral y que se puede amamantar, se puede compartir crianza. Hoy en día las parejas de las personas que amamantan tienen un acompañamiento y un rol clave. Y me parece que si bien el organismo ya trae conductas innatas, tanto desde que la mujer que está embarazada se empieza a generar el proceso de segregación de leche ya desde el 5º mes del embarazo, y uno espera que salga calostro, ya solo con mirarse muchas veces con el bebé, el cerebro empieza a conectar entre esa díada de esa mamá y ese bebé, y se dan respuestas. Nosotros muchas veces tenemos que acompañar, y es un aprendizaje, a veces por la anatomía tanto del pezón, de la lengua, del paladar del bebé. Hay distintas técnicas, pero la lactancia, lo que yo quiero transmitir es que vas más allá de una aprendida o de una técnica. La lactancia es algo cultural, es un proceso cultural que es dinámico, fisiológico, que los tiempos no son los mismos en otros, que lleva por lo menos 3 semanas establecerla. Y es fundamental en nuestro rol como equipo de salud, somos responsables. Hablamos de lactancia con responsabilidad compartida, como decía Viviana, desde los gobiernos, los empleadores, la comunidad, la sociedad y nosotros como equipo de salud, porque muchas veces en esa primer semana donde la mamá está agotada, es vertiginosa, los papás están cansados, el bebé por ahí no recupera el peso suficiente, porque las primeras semanas esto sucede, ahí en esos baches es donde está la vulnerabilidad y cuán el equipo de salud se apura muchas veces a no esperar los tiempos y tomarse el tiempo de escucha es fundamental, de acompañamiento, de escucha esencial. Vos sabés, Milva, que en mi experiencia como médico de coberturas médicas, en un momento determinado era tal el gasto que había en leches maternizadas, o sea que la leche maternizada, una cosa es la leche medicamentosa, que tiene una indicación médica, puede ser la alergia, por algún problema materno, etcétera. Pero la leche maternizada es una leche que intenta, de alguna manera, y lo digo entre comillas, reemplazar la leche materna. Era tal el estímulo a usar estas, entre médicos, entre mamás y entre todo el ambiente, llamémosle, de la maternidad, que pasó a ser, en un momento determinado, el medicamento más vendido de un sistema de salud. Con lo cual era escandaloso eso. Y te voy a decir otra cosa. Tan es así que empecemos a hacerle la trazabilidad de esas latas y aparecían todas después vendiéndose en Mercado Libre. Ay, qué horror. ¿Correcto? Se armó un mercado negro, y esto las quito, chicas, de esto que estoy diciendo, porque es un tema, pero digo, por eso hablaba yo del tema cultural. Tan es así que no están cubiertas por la Seguridad Social, está contraindicado cubrirlas por la Seguridad Social. Claro. Hablo de las leches maternizadas para estimular la lactancia materna, salvo que haya una indicación muy precisa de tipo médico, y fíjate que las latas no pueden tener fotos de bebés. Claro. ¿Viste? Porque está prohibido tener fotos de bebé, porque eso parece que si no le das esa leche parece que el bebé no va a crecer como corresponde, y es exactamente al revés, ¿no? Sí, de hecho... Sí, perdón. No, perdón. De esto se trata el tema de generar confianza en esa mujer que desea amamantar, en ese camino que está recorriendo, y en cuanto hay quiebres o vulnerabilidades es donde aparecen las oportunidades de quebrarlas. Pero nosotros como equipo de salud, vuelvo a decir, tenemos la enorme responsabilidad de capacitarnos, de apoyar, de escuchar, de generar espacios ya desde la etapa prenatal. Ese momento, cambiaron los tiempos del recién nacido, ni bien nace el bebé, ese contacto piel a piel íntimo que tiene enormes beneficios, por más que se llamen maternizadas o mal llamadas maternizadas, claro. La leche humana es única, indescriptible. Por cada mililitro de leche se liberan cientos de células madres con múltiples capacidades. Transmite nutrición emocional, vínculo, neurodesarrollo, inmunidad, defensas, y además lo que mucha gente no sabe es que previene enfermedades crónicas no transmisibles como la obesidad, la hipertensión, la diabetes, incluso hasta 3 generaciones de niños amamantados. Y esto me parece que es clave, ¿no? ¿Y qué beneficios médicos trae? Perdón, Milva. ¿Qué beneficios médicos trae en la mamá el amamantar? Bueno, la mujer que amamanta primero se recupera más rápido de la hemorragia posparto.
tendría menor incidencia justamente por la vinculación y la conexión con el bebé a la depresión puerperal. Y también algunos estudios, esto tiene que ver con la metilación del ADN, en donde puede hacer que no se expresen determinados genes para enfermedades como el cáncer de mama y ovario. Y en numerosas enfermedades que los pediatras vemos todos los días, disminuye el riesgo de diarreas, otitis, neumonías, enfermedad celíaca, alergias alimentarias, e incluso el beneficio es para la población, porque la leche humana no tiene, no es económica, no genera gastos, alteración al ambiente con las partículas de la huella de carbono, con respecto a lo que hablamos de antes de las fórmulas, y realmente es un beneficio para la salud de la población en general, pero no tiene el apoyo de política pública que debería tener. Bueno, habrá que seguir hablando, Cecilia, Viviana, de este tema para que sigamos promoviéndola y generando, mucha conciencia de acompañamiento a la familia en todas sus formas para poder amamantar. Brevemente, antes de despedirlas, pues ya nos vamos a la tanda. El destete también es una etapa re difícil, ¿no? Eso es un proceso que cada familia, con ayuda de ustedes, puede llevar adelante. No hay una fórmula, precisamente. No hay una fórmula. Hay que ver la situación de esa familia, de ese bebé, de la edad del bebé, del contexto, de las necesidades, por qué es la decisión de realizar un destete, si es una decisión tomada por la madre, si el bebé lo define bruscamente, si es por un tema médico, por medicación que tiene que recibir la madre. Entonces hay que ver cada situación en particular y hacer del destete un proceso gradual. Clarísimo, gracias a las dos por acompañarnos como siempre. Es un tema que todos los años vamos a volver a abordar y que nos parece súper interesante. Viviana Arabia y la doctora Cecilia Bastón, gracias a las dos, un abrazo enorme. Muchas gracias. Sí, y recordá, Milva, antes de ir a la pausa, que nuestros reportajes quedan siempre guardados en @Fuerza Natural Radio para siempre. Nosotros, como vos decías recién, vamos a una pausa y a las noticias. Y las noticias, sí. Fuerza Natural. ¿Qué podemos hacer para construir un mundo mejor? Tenemos algunas ideas. Milva Castellini, Gabriel Barbagallo, hasta las 13 en Splendid 990. Más radio. Bueno, es tiempo del lado B de la columna del doctor Gabriel Barbagallo, hoy en Latina, así la presentamos. CIFEME es un sistema integrado por más de 750 empresas de medicina prehospitalaria, brindando cobertura en 20.000 localidades, lo que la hace la red de emergencias médicas de mayor alcance. Un solo teléfono, una sola factura, todo un país. Nuestro centro de contacto certificado bajo normas ISO cuenta con profesionales altamente capacitados que gestionan servicios de alta complejidad hasta en las regiones más apartadas de nuestro territorio. CIFEME, la red de emergencias médicas más grande del país. Fuerza Natural. Cambia el chip. Descubre. Innova. Transformá. Milva Castellini. Gabriel Barbagallo. Hasta las 13 en Splendid 990. Más radio. Bien, y como decíamos al principio, la columna de hoy la titulé In Vero Veritas. ¿Sabes qué, Milva? Que la frase In Vero Veritas es atribuida al militar romano Cayo Plinio II y significa, bajo efectos del vino, siempre se dice la verdad. Más acá en el tiempo, otro refrán sentencia que los niños y los borrachos siempre, pero siempre dicen la verdad, asumiendo las funciones que posee el alcohol para superar los filtros que la mente interpone. El vino y la medicina tienen muchos puntos en contacto a lo largo de sus extensas, pero muy extensas historias. Fíjate que desde hace muchos años el vino es considerado un medicamento, un factor de modificación del curso de las enfermedades. Ya los sumerios, primeras civilizaciones, hablaban en sus arcaicas escrituras acerca de las bondades del vino para la salud. Del mismo modo, los egipcios, 2000 años antes de Cristo, aconsejaban el vino de manera empírica para el asma y para la epilepsia.
Fue también el vino un poderoso antiséptico dentro del cual se sumergían las vendas y apósitos de los heridos. Si nos metemos en la antigua Grecia, nuestro primer médico, Hipócrates, tenía el vino como uno de sus principales y accesibles prescripciones, y durante el Imperio Romano, el vino era considerado una poderosa poción contra la disentería. Ya más acá, en la Edad Media, el vino proveniente de los monasterios, los monjes producían su propio vino, y estaba indicado como analgésico y estimulante de las defensas. Y fue durante ese período en que se generalizó el tratamiento con vino de innumerables afecciones, siempre, pero siempre de manera empírica. Ya cuando llegó la epidemia de peste negra en el año a mediados del 1300, la medicina rescató un brebaje antiguo de Turquía, allá del siglo I a.C., que se llamaba la triaca, un medicamento a base de vino, más el agregado de unas decenas de ingredientes, incluso carne de serpiente, que se dejaba fermentar por más de un año. No, la verdad que no quisiera estar ni cerca de ese brebaje. Con el arribo del Renacimiento, la nueva cultura y las ciencias no afectaron la presencia del vino en la farmacopea de los grandes referentes médicos de la época. En aquel momento, beber vino, con su poder antiséptico, era mucho más seguro que beber agua de pozo. Recién después, en el modernismo, el arribo de la potabilización del agua produjo una reducción en el consumo de vino, siendo superado por el agua, sumado a los hallazgos de las consecuencias que el vino, a altas dosis, provoca en el cuerpo humano. Pero si el vino fue importante en distintas prescripciones terapéuticas, no menos importante fue para hacer el diagnóstico de las enfermedades. Del diagnóstico sí. ¿Dónde aparece el vino en un procedimiento diagnóstico? Resulta ser que el hijo médico de un tonelero de vinos había aprendido de chico a determinar los niveles de líquido de cada barrica, de cada barril, haciendo golpeteos ascendentes y descendentes. De acuerdo al sonido que recibía, podía determinar si el tonel estaba más vacío o más lleno, y poder determinar a qué altura estaba el nivel del líquido, solo haciendo golpeteos a un costado. Así fue que se le ocurrió hacer lo mismo en el tórax de sus pacientes, para determinar si el pulmón tenía aire o si estaba ocupado de líquido. El austríaco Leopold Auenbrugger fue el inventor de la percusión, que es golpear con un dedo sobre otro apoyado en el tórax, maniobra fundamental de la clínica para evaluar el estado pulmonar en un momento que no existía el diagnóstico por imágenes. Todos nos llamó la atención siempre cuando el médico nos golpeteaba el tórax con sus dos dedos, ¿no? Y los escribió en un libro que se llamó Inventum Novum, pero como siempre, como pasa con estas novedades fuera de tiempo, fue despreciado por sus pares. Fue recién el médico de Napoleón, Jean-Nicolas Corvisart, y Joseph Skoda, un médico checo, quienes rescataron los estudios de Auenbrugger y los instalaron definitivamente en la práctica médica. La percusión torácica fue desarrollada gracias a las barricas de vino. Queridos oyentes, les quería dejar esta hermosa historia de la medicina y de vinos, recordándoles que beban con moderación y cero alcohol al conducir. Justo a esta hora, que estamos en domingo, ya a tiempo de almorzar, por eso me despido de ustedes, sin antes expresarles un deseo oportuno en todos sus significados. Salud. Fuerza Natural. Cambia el chip. Descubre. Innova. Transformá. Milva Castellini. Gabriel Barbagalo. Hasta las 13 en Splendid 990. Más radio. Bien, y viste cuántas cosas tiene el vino y cuánta relación tiene el vino y la medicina, ¿no, Milva? Estaba silenciada porque te estaba escuchando atentamente. Increíble, te decía Gaby, como todo lo que averiguás e investigás siempre. La verdad que sí, muy, muy sorprendente. Dale, vamos a los temas de hoy.
En temas de hoy, ¿te parece, Gaby? Cuando quieras. Hablemos de clima y de salud, porque durante la apertura de la Conferencia Mundial sobre Clima y Salud de este año, celebrada en Brasilia, el director de la Organización Panamericana de la Salud, el doctor Jarbas Barbosa, alertó sobre los efectos del cambio climático en la región y pidió situar la salud y la equidad en el centro de la agenda climática global. ¿Cuáles fueron los datos que más se destacaron? Por ejemplo, que 2024 fue el año más caluroso en las Américas desde 1900. Flor de récord tuvimos. Que las olas de calor se consolidaron como la amenaza climática más letal. Que los incendios forestales afectaron a 70.000 personas en Bolivia, Canadá, Chile y Brasil. Que las inundaciones impactaron a 5 millones de personas en 10 países. Que las sequías se agudizaron y también la inseguridad alimentaria en Brasil y en Colombia, con 1.200.000 personas afectadas. Que los huracanes también modificaron la vida a más de 4,5 millones de personas en el Caribe, en América Central, en América del Norte, y causaron daños en más de 200 centros de salud. En el plano sanitario, la Organización Panamericana de la Salud registró un aumento sin precedentes de enfermedades sensibles al clima. Solo en dengue se reportaron 13 millones de casos en la región, casi el triple, Gaby, que en 2023. Sí, no creo que sean todos. Pasa que a mí también a veces me entran las dudas, pero digo, no puede ser todo fake, todas noticias falsas. Tienen que, ¿viste? Son realmente impactantes los números que acabas de dar, Milva. Pero sí, bueno. Pero te digo que estos hechos se están convirtiendo en noticia diaria. Por eso te digo. Sí, por eso te digo, ¿viste? Ahora no reaccionamos, lo voy a decir hay imágenes, hay registros de estas cosas. Lo voy a decir en primera persona, no reaccionamos para no echarle la culpa a nadie, no reaccionamos nunca, no sé. Y todavía encima hay discursos que como que los que creemos en esto somos descolgados, pero bueno. Te cuento también que rescataron a un ciervo de los pantanos recién nacido que era transportado oculto en una mochila. Mirá vos, mirá chiquitito sería, ¿no? Un operativo de la Gendarmería Nacional Argentina permitió el rescate de un ciervo de los pantanos cachorro, que era trasladado ilegalmente dentro de una mochila en un colectivo de larga distancia. ¡Wow! El hecho ocurrió en Formosa durante una inspección de rutina a un micro que había partido desde la capital provincial. Los efectivos detectaron movimientos inusuales en un equipaje de mano perteneciente a una mujer adulta. Al abrir la mochila encontraron al animal vivo con apenas unos días de vida. El ciervo de los pantanos es una especie protegida de la Argentina y su tenencia está regulada por la Ley Nacional de Conservación de la Fauna, que prohíbe expresamente la caza, la captura, el transporte, la comercialización y la tenencia de animales silvestres sin la autorización correspondiente. El ejemplar fue entregado a las autoridades ambientales y ahora se evalúan las sanciones que podrían corresponder por violar dicha ley, Milva. No puedo creer. La verdad. A mí ya no me asusta nada. ¿Viste la aparición también en estos días de un puma en la zona de Moreno? Sí. Bueno, a ver, una teoría era que posiblemente se asustó y se escapó, pero la otra era que podía ser un animal criado en cautiverio en alguna casa de algún excéntrico. Sí, porque no atacó a nadie y sí. Claro, era muy doméstico. Pero sí, no sé si hay un zoológico cerca, no tengo idea. No hay un zoológico. Las versiones tenían que ver con la siguiente. Versiones, entre comillas. Gente que se afincó en esos lugares donde se desarrollaron barrios cerrados muy importantes, countries y demás, y que tenían algunos animales exóticos que no son para crianza doméstica como tales. Como hacían los reyes, los faraones, que tenían animales... Pablo Escobar Gaviria, que tenía todo un... Sí, claro. Bueno, sí, creo que más acá tuvimos algún presidente que tenía un zoológico en la Quinta de Olivo, ¿no? Pero no importa. No apareció, todavía no apareció. Bien, dicho esto, ¿hacemos tanda? ¿Hacemos pausa? Y tenemos los imprescindibles con Manuela de Gandarillas. Para mí también una desconocida hasta el día de hoy. Exactamente, Gandarillas porque era de naturales de Gándara, y no del dulce de leche, sino del pueblo allá de la Cantabria española. Gandarillas, dice, ¿verdad? Le decían los Gandarillas, correcto, y le quedó como apellido. Así mira vos. Bueno, pausa y venimos, dale. Fuerza Natural. Se puede. Podemos. Un mundo mejor es posible. Milva Castellini, Gabriel Barbagallo, hasta las 13 en Splendid 990. Fuerza Natural. ¿Qué podemos hacer para construir un mundo mejor? Tenemos algunas ideas.
Milva Castellini, Gabriel Barbagallo, hasta las 13 en Splendid 990. Más radio. Bien, y como decíamos antes de la pausa, en nuestras mujeres imprescindibles, Manuela de Gandarillas. Bueno, es una mujer no muy conocida por la mayoría de las personas, escribe Gabriel Barbagallo en su investigación, pero no por eso poco conocida, porque es alguien heroica en su propia historia, ¿no? Manuela fue una mujer que nació en España a fines del siglo XVIII, hija de un revolucionario de la independencia boliviana, de la corona española, que murió fusilado por dicha causa. Criada en un hogar aristocrático, junto a 11 hermanos, todos oriundos de Gándara, Cantabria, y de allí también, lo que decía Gaby hace un ratito, el apelativo de los Gandarillas, ¿no? Cuando vinieron a Argentina, se asentaron cuando vinieron a América, no a Argentina, cuando vinieron a América se asentaron en Cochabamba, en Bolivia, y abrazaron la causa independentista. Y fue su casa el sitio de reuniones secretas de algunos grupos que podrían considerarse por entonces conspiradores de las fuerzas del virrey español. Bueno, ante todo este escenario y ante toda esta situación, Manuela lamentablemente empieza a perder la vista, por lo que fue apodada y de manera absolutamente despectiva la ciega Gandarillas, ¿no? Qué crueldad. Pero bueno, esto no fue para ella un impedimento, en absoluto. Se transformó igualmente en una de las de las más importantes heroínas latinoamericanas. Incluso fue considerada la madre de Bolivia, cuando el 27 de junio de 1812, ella, junto a otras valientes mujeres, se enfrentaron al ejército español de José Goyeneche en el paraje de La Coronilla, ante el intento del comandante realista de tomar una Cochabamba sin soldados varones disponibles. Entonces, ¿qué dijo ella? Si no hay hombres disponibles, aquí estamos nosotras para enfrentarnos al enemigo y morir por la patria. Lo dijo, montó su caballo, cuenta la historia, y enfrentó cuerpo a cuerpo al enemigo, que logró ultimarla lamentablemente durante la batalla. La historia de Manuela de Gandarillas quedó en la historia grande de la independencia de América Latina junto a las valientes heroínas de La Coronilla, mujeres imprescindibles del pasado de nuestros países. Me dio mucha tristeza, mucha tristeza. Sí, no, pero aparte era una... Esto de la ciega, ¿no? No, a ver, no era ciega absolutamente, tenía una visión muy, muy, muy baja, que no podía de noche prácticamente manejarse. Y así todo subió al caballo y lo enfrentó. Dicen que se lanzó directamente contra Goyeneche. Goyeneche la terminó ultimando. Pero dice que de hecho creo que está considerada una de las principales heroínas nacionales de toda Bolivia. Una mujer de armas tomar, llamémosle, ¿no? Y era española ella, porque a la larga había nacido en Cantabria. Pero era la época donde los españoles que vinieron a América se sintieron más americanos que europeos, ¿no, Milva? Sin dudas, porque era donde volvían a construir su patria, su casa, su hogar. Exacto. Y donde había mucho por defender, porque posiblemente venían de un lugar donde se había perdido absolutamente Exacto. todo. Y era una familia muy aristocrática, eran 11 hermanos, también, pero todos, el padre creo que había sido fusilado, por insurrecto, un hermano también había muerto en alguno de los combates. Se habían abrazado la causa de la liberación, y realmente poco sabíamos de ella. Bueno, yo no sabía nada, no sabía, la verdad que desconocía su existencia, y por suerte y gracias a este programa, Milva, viste, vamos aprendiendo cosas y conociendo personajes que realmente valen la pena conocer. Bien, ¿hacemos pausa o nos empezamos a despedir? Ya venimos. Fuerza Natural. Cambia el chip. Descubre. Innova. Transforma. Milva Castellini. Gabriel Barbagallo. Hasta las 13 en Splendid 990. Más radio. Pip, pip.
Esta es la música que anuncia que dos cosas, que el programa se acaba y que es hora de comer. Bien, nos vamos a almorzar rico en este domingo de agosto. Exacto. Gracias por acompañarnos. Fuerza Natural la hacemos con muchísimo gusto todos los domingos en Splendid. Está Fede López Feijó, está Lucas Novoa, está el doctor Gabriel Barbagalo. Soy Milva Castellini. Es un gran placer estar con ustedes siempre. Nos encontramos la próxima, Gaby. Dale, y recordad que siempre en @Fuerza Natural Radio queda nuestros programas, nuestras entrevistas, nuestras notas, nuestras columnas y todo lo que quieras volver a escuchar, Milva. Beso enorme, buen fin de. Chao. Hasta la próxima. ¿Qué le voy a hacer si yo pienso que ellos y nosotros sumamos uno? ¿Qué le voy a hacer? Y es que gotas sobre gotas somos olas que hacen mares. Gotas diferentes pero gotas todas iguales. Y una ola viene y dice: somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás. Y es que somos una marea de gente, todos diferentes. Si yo nací en el Mediterráneo, ¿qué le voy a hacer si yo vi las gotas de tu llanto? De tus gotas me inundé, transparencias en mi ser, soñé torrenciales de amor y fe, como lluvia de primavera, borrando grietas, igualando mareas. Y es que gotas sobre gotas somos olas que hacen mares. Gotas diferentes pero gotas